Hola Nadine, ¿cómo estás? Hola. Finalmente nos vemos. Bueno, Sí. bienvenidos. Qué lindo ver tantas caras conocidas, bueno, las caras que nos vienen acompañando todos los domingos. Y arrancamos. Vamos a presentar a Nadine Laporte. Nadine es una mujer patagónica, ella es apasionada por el lenguaje y la educación, es magíster y doctora en psicolingüística de la Estoy en Universidad una de conferencia Gales. de Zoom. En la actualidad Ahora prendo el trabaja video. en capacitación y educación del Poder Judicial de la provincia del Chubut. Yo quiero contarles además una Ah, curiosidad de su nombre, las me mujeres llamó la en la... atención, entonces Algo, la quiero compartir con todos ustedes. algo así. Su nombre es Nadine, Espera, pero aguantame el que tenemos un micrófono abierto, Marce, que no logro descubrir, pero ya los estoy apagando, ¿sí? Bien, dale. ahí está. Sí. Les contaba que en el mundo galés a ella la conocen como Nadibel, porque, bueno, su mamá también se llama Nadine, entonces en su familia, para no confundirse, inventaron este nombre, bueno, tan bonito y tan particular que es Nadibel, que es una mezcla de Nadine e Isabel. Así que seguramente muchos de los que nos acompañan hoy la conocen como Nadibel. Nadine, Nadibel, con todos ustedes. Bueno, muchas gracias Marcela. Muchas gracias a AGP por invitarme a compartir este espacio con ustedes. Es algo que veníamos charlando con Leonilla hace bastante tiempo, pero bueno, por distintas circunstancias recién ahora lo logramos. Y qué bueno que lo hayamos logrado para poder compartir yo este día tan importante para ustedes, compartirlo esta tarde. Como guías de turismo de la provincia, sé que saben mucho de la historia de la llegada de los galeses a estas tierras, pero es probable que, como muchos de nosotros, hayan escuchado la historia que nos ha sido contada desde el punto de vista masculino. De hecho, casi todas las crónicas con las que contamos han sido escritas por hombres. Y estoy segura de que las imágenes que muchos de ustedes se han creado coinciden con esto de pensar en los hombres trabajando, en los hombres viajando, los colonos, las tareas que ellos realizaron, los lugares en donde ellos viajaron, pero realmente, lamentablemente, poco se habla del papel que las mujeres tuvieron en este desafío. Y yo cuando hablo de las mujeres y de las mujeres en la colonia galesa, pongo un pequeño ejemplo, leo una pequeña, un par de párrafos que están en las historias de los comienzos de la colonización galesa que escribió Thomas Jones Glan Camwy. Y esto viene de la traducción de Fernando Coronato. En el capítulo 6, él dice, en el mismo barco vinieron 15 vacas y unos 6 cerdos. Para desembarcar las vacas hubo que hacerlas nadar y parecían contentas de pisar tierra. Algunas mujeres estaban habituadas con tales animales de Gales y se alegraron mucho al recibirlas en la costa. Una de ellas vino con un tarro en la mano, pensando ordeñarla y darse un festín con la leche. Pero como las vacas no estaban domesticadas, como casi todas las vacas de Gales, una atropelló a la mujer, quien lamentablemente tuvo que arrojarle el tarro por la cabeza para librarse. Hasta acá llevamos 3 instancias de menciones de mujeres, pero no sabemos de quién se trata, ni de quiénes se trata. La próxima oración. John Jones, padre del difunto Richard Jones Glyndy, luego la vaca se dio vuelta y atacó a un hombre, John Jones, padre del difunto Glyndy, tirándolo al suelo. El anciano, o sea que ya el primer hombre que figura en la historia, ya sabemos no solo quién es, sino quién fue su hijo. El anciano trató de agarrarse del hocico de los cuernos y si lo hubiera conseguido la habría dominado, pero falló en su intento.
pero de alguna manera pudo agarrarse de la cola y mantenerse de pie. Entonces, cuando la vaca trataba de darse vuelta para cornearlo, le daba semejante tirón al trasero de la vaca que casi lo volteaba. La esposa gritaba: John querido, se va a matar, se va a matar. Y el anciano, que en realidad no era tan anciano, después lo vamos a ver, contestaba desde la cola de la vaca: ni lo digas, Beryl, ni lo digas, Betty, ni lo digas. O sea que tenemos una historia donde las mujeres iban a ordeñar la vaca, pero sabemos exactamente quién era el hombre que protagonizó esta historia, ¿no? Por eso yo digo que la historia ha sido contada desde el punto de vista de los hombres. Y quizá no se toma conciencia del papel fundamental que las mujeres tuvieron en la creación de lo que llamamos Eulatva, ¿no? En galés el término que usamos para la colonización en el Chubut. Y digo que ayudaron a cambiar la historia, porque si solo un grupo de hombres hubiera venido en 1865, personalmente no creo que se hubiesen quedado. Creo que la presencia de las mujeres fue una de las claves por las que Ulatva sobrevivió y una de las razones por las que estamos aquí nosotros. Por un lado, creo que eran ellas las que crearon el nido donde refugiarse al final del día. Pero además, desde el primer momento, trabajaron a la par de los hombres. Por ejemplo, en la misma historia de Thomas Jones, Clan Camwy, cuentan como el primer día, cuando preguntaron dónde había agua, uno de los peones que estaba desde antes esperando al contingente les indicó: allá, atrás de la loma. Y allá fueron, les leo como está el relato, y allá fueron un grupo de mujeres y chicas, unas con baldes, otras con jarrones y otras con lecheras, a conseguir agua. La noche las alcanzó en medio del descampado desconocido, salvaje y peligroso. Se prendieron fogatas, se las llamó a los gritos, se las buscó hasta la mañana y no se las encontró hasta el día siguiente junto a la aguada, cansadas y ateridas. Fíjense que sabemos, por ejemplo, quiénes fueron los hombres que guiaban los grupos, o quienes formaban los grupos de hombres que venían hasta, que partieron desde la Bahía Nueva en el camino hacia lo que después fue Rawson, lo que era, lo llamamos Caerantir. Sabemos quién estaba en cada grupo, quién lideraba los grupos, pero cuando hablamos de algo fundamental como fue la búsqueda de agua, fue un grupo de mujeres que fue a buscar agua allá atrás de la loma. No sabemos quiénes fueron estas mujeres. También hay que reconocer que los mismos hombres en algunas de sus cartas reconocen la presencia y la ayuda de la mujer durante toda esta aventura, ¿no? Hay una carta de David John del 5 de noviembre de 1865 a su esposa que había quedado en Gales y le dice: de veras estoy desaventajado en muchas cosas por no estar usted aquí conmigo compartiendo entre los dos el peso de un poco de la carga. Esto está en Memorias de un comienzo, cartas y crónicas de los inicios de la colonia galesa de Chubut, también traducido por Fernando Coronato. O sea que, si bien en sus momentos así personales se daban cuenta de la importancia de la mujer al lado del hombre, no siempre históricamente ese rol ha sido reconocido. Yo les voy a contar algunas cosas de algunas mujeres. Quisiera saber mucho más sobre muchas más,
Pero bueno, por un lado no tengo mucho tiempo, por otro lado no es tan fácil encontrar tanta información. Voy a empezar hablándoles de Anne Lloyd. Anne Lloyd era hija única de una familia económicamente muy holgada. Nació en 1831 y estuvo casada con Michael D. Jones, a quien no solo apoyó en sus planes, sino que también aportó el dinero para cubrir los gastos iniciales de la empresa. Por ejemplo, cuando el barco original que traería al contingente, el Halton Castle, no llegó a tiempo a Liverpool, hubo que reacondicionar otro barco, que fue justamente el Mimosa, pero acondicionarlo en ese entonces costó 8.000 libras. 8.000 libras que a valores de hoy serían unas 400.000 libras o 575.000 dólares, y en pesos argentinos no quiero ni pensar. Todo ese dinero salió de la fortuna de Anne Lloyd. Y sabemos que ella siguió aportando a la empresa, a esta empresa, a esta aventura, hasta, por ejemplo, encontrarse con que todos sus muebles habían sido rematados, todos los muebles de su casa. Anne Lloyd tuvo 4 hijos, 2 de los cuales, Mihangel y Fluid, terminaron sus días en este lado del Atlántico. Si bien algunos reportes indican que, habiendo perdido su fortuna y 2 de sus hijos en la Patagonia, no era muy admiradora del lugar, Albina Jones de Zampini relata que cuando un poblador de Ulatva la visitó en Gales en 1913, momento en que ella contaba ya con 82 años, se despidió de él con las siguientes palabras: dígales en el Chubut que oren por mí. Yo rezo por ellos todas las noches. Tengo un eco, Emilia. Estamos tratando de bajar algunos micrófonos, el de Rosvita, que no se lo puedo apagar de acá. Así que chequeamos a ver si hay algún otro abierto, ¿sí? Me parece que el único es el de Rosvita. Rosvita, por favor, no te puedo silenciar desde acá, ¿sí? A ver ahí, Nadine, seguimos. Bueno, seguimos. Sí, ahí está. Bueno, les decía, sus palabras de despedida fue: dígales en el Chubut que oren por mí, yo rezo por ellos todas las noches. Ella falleció a los 94 años, en 1925. Aquí hay una foto familiar, Michael D. Jones, este es Louis Piwan, que bueno, después lo vamos a mencionar, Anne Jones, en su casa en Bala. También les quiero hablar un poco de Ellen Griffith. Ella nació en Holyhead o Cargebe y se casó en Cargebe a los 19 años. El 12 de marzo de 1865 partió de Gran Bretaña el vapor Córdoba con destino a Argentina, a donde llegó luego de un difícil pasaje de 45 días, plagado de problemas técnicos y un clima tempestuoso predominante. En ese vapor, la historia nos cuenta, venían Lewis Jones y Edwin Roberts, ambos reconocidos líderes de este grupo, quienes se constituyeron en el grupo de avance del Congreso, del contingente. Ellos se instalarían en la Bahía Nueva para acondicionar el lugar para la llegada del contingente. Lo que no nos cuenta la historia es que en ese vapor también venía
Ellen Griffith, de 25 años, quien hacía 6 años estaba casada con Lewis Jones. Ellen no estaba esperando al contingente en Bahía Nueva, lo que había sido el plan original, porque unos días antes de que partieran de Carmen de Patagones, tuvo un accidente andando a caballo que la dejó postrada por varias semanas. Así que el médico le aconsejó no viajar y recién llegó a la zona, a Bahía Nueva, en septiembre con el capitán Murga, quien había venido a otorgar la posesión del lugar. Antes de que Ellen viniera a la Patagonia, ya había fallecido su primer hijo. Su hija Navanui nació, saben que en un primer momento hubo desavenencias entre el contingente y Lewis Jones, entonces en 1866 Lewis Jones volvió a Buenos Aires con su familia, o con su esposa, él se quedó en Buenos Aires, ella siguió camino a Gales, y allá nació su hija Navanui. En 1870 nació su hija Lynette Morgan, en la Bahía de Vizcaya. En un momento vamos a hablar de ella igual. Acá hay una foto de Ellen Griffith con Lewis Jones, Lynette Morgan, y creo que es una sobrina. Acá este arcón está este baúl de viaje está en el Museo de Gaiman, gracias a Fabio por la foto. Sospechamos que habrá venido en 1870 cuando ella volvió, o a lo mejor la acompañó en alguno de sus otros viajes, cuando acompañó a sus hijas a Gales para completar su educación. Ella pasó gran parte de su vida adulta en esta zona. Cuando estaban separados por los viajes de uno o de la otra, Lewis y Ellen solían escribir un diario que luego, cuando se reencontraban, compartían. Hay un antecedente incluso de este diario cuando Lewis Jones estuvo en su primer viaje en 1862. En el diario de ese momento escribía que estaba preocupado por su esposa y por su hijo, que luego falleció. Ellen Griffith falleció en 1930 y el cementerio de Moría, que ya había sido cerrado, volvió a abrirse para que ella pudiera descansar junto a su esposo. Esta chica yo renuncié, ya me quedé tranquila. ¿Renunciaste? Sí. Perdón, que... Gwenllian Thomas nació en un lugar en Gales que se llama Merthyr Tydfil, el 28 de enero de 1842. Era hija de un herrero, William Thomas, y de Mary Thomas, y se casó el 22 de mayo de 1863 con Abraham Matthews. De soltera se dedicaba a confeccionar sombreros, por lo cual tenía una casa. Cuando mientras estaba en Chubut, solía confeccionar sombreros para las novias que así lo requerían. El fallecimiento de su madre la sumió en una profunda tristeza, la que la impulsó a convencer a su esposo para venir a la Patagonia y emprender una nueva existencia. Venía a bordo del Mimosa también su hijita de 6 meses y su hermano John Murray Thomas, que en ese momento tenía 17 años. A Gwenllian se la conoce como una persona de carácter firme y decidido, para quien cuando las dificultades se presentaban no se constituían de manera alguna en obstáculos insalvables.
a la vez era una persona generosa, atenta, y junto a su esposo siempre trataban de descubrir cómo podían ayudar a quienes lo necesitaban. Creo que tengo otro, sí. En 1865 ella comandaba el grupo de mujeres que a caballo iban y venían del Golfo Nuevo a Caerántir para traer las cosas dejadas allí por el Mimosa. Y en los primeros tiempos, en el valle, encontraba tiempo para enseñarle las primeras letras a los chicos que llegaban hasta ellos, y para eso recortaba las letras grandes de los diarios viejos, comenzando primero para enseñar el abecedario y luego juntando las letras para formar palabras. Ya mayor, cuando vivía en Trelew, hay una anécdota que cuenta que alquiló por un módico precio una habitación a un gerente de la compañía mercantil que había sido trasladado desde otra ciudad, pero le alquiló la habitación con la condición de que esta persona tenía que asistir al culto todos los domingos. Este gerente así lo prometió, pero cuando faltó a su promesa, y la capilla le informó a Wenxian que este hombre no estaba viniendo, ella con toda corrección le dijo, lo puso de patitas en la calle y le dijo, bueno, tiene que buscar otro alojamiento. Abraham Matthews y Wenxian tuvieron 5 hijos. Una niña había nacido en Gales, 4 más tarde en la Patagonia. Falleció el 27 de marzo de 1922 y tenía 80 años cuando falleció. Está sepultada también en Moría, junto con su esposo, que había fallecido en 1899. Elizabeth Harriet Adams. Les cuento, a partir de acá, la mayoría de las fotos son extraídas de la foto que se tomó en 1890 con los colonos que aún estaban acá. Por eso la calidad de las fotos por ahí no es muy buena, porque son ampliaciones de esa foto, que de hecho tengo que comentar que en el flyer salió con un error, porque decía que era la foto de 1915, se ve que me había quedado dando vueltas la charla de Néstor, ¿no? Que había hablado de la foto de la Plaza Lamarque en 1915. En realidad la foto es de 1890, le agradezco a Oscar que me lo recordó, y por eso van a ver que algunas de las fotos no tienen realmente muy buena calidad. Me estás mostrando, alguien, Betancourt Davis, me estás mostrando una foto, ¿no? De ella, de Elizabeth Harriet. Bien. Ok, bueno. Poco les puedo contar de Elizabeth Harriet que no sepan, ¿no? Ella era de Cardiff. Bueno, en realidad, pues quizá algo sí les puedo contar. Acá hay un par de fotos más. Ella era de Cardiff, su papá era el obispo anglicano en Cardiff, y ella estaba casada con Morris Humphreys, que vino junto con sus 2 hermanos, un hermano mellizo, Lewis, que era un pastor soltero, que había sido discípulo de Michael D. Jones, y su otro hermano, John, sí. Todos viajaron a la Patagonia. Susan Wilkinson, que escribió un libro sobre el mimosa, ella cuenta que Elizabeth era descendiente, por el lado de los Adams, era descendiente de 2 presidentes de Estados Unidos, de John Adams, que fue el segundo presidente de los Estados Unidos, y su hijo mayor, John Quincy Adams, que fue el 6º presidente de los Estados Unidos. Y por otro lado, también tenía una relación de parentesco a través de matrimonios con Anne Lloyd, la mujer, la primera que les comenté, la esposa de Michael D. Jones.
Elizabeth Harriet Adams tenía 21 años cuando dio a luz a su hija, María Humphreys. Luego dio a luz a 6 hijos más. Sabemos probablemente sepan que por su estado avanzado de embarazo, las mujeres que venían en el Mimosa convinieron que fuera ella la primera en descender del Mimosa, ¿no? Al poco tiempo viajaron la familia ya, Elizabeth Harriet y Morris viajaron a Carmen de Patagones a acompañar a Lewis Humphreys, el hermano de Morris, que estaba enfermo, pero volvieron al valle después de 8 años. Después les voy a hablar de Mary, de María Humphreys, ¿no? Pero me interesaba que habláramos de Elizabeth. Se imaginarán que, o sea, con esta historia familiar, es probable que su familia no estuviera muy contenta de que hubiera decidido dejar todo y venirse a la Patagonia, ¿no? Pero bueno, formó su hogar acá, y pasamos a Anne Jones. Anne Jones era hija de John Jones Mountain-Ash y de Elizabeth Anne Jones. Y tenía 18 años cuando se embarcó en el Mimosa con su familia. A los pocos meses, el 19 de abril de 1866, se casó con Edwin Roberts. Hay algunos relatos que hablan de amor a primera vista, pero hay otros que sugieren que en realidad se habían conocido en Gran Bretaña, en Gales, ya que es probable que se hayan cruzado en alguno de las reuniones donde Edwin Roberts hablaba tratando de convencer a gente para que viniera a la Patagonia. Me acaba de salir un cartel que dice conexión inestable. ¿Me están escuchando? Sí, no te hagas problemas que no te hagas problemas que eso es bastante. Perfecto. Lo que sí me gustaría chequear, Nadine, ahí estoy chequeando igual por el WhatsApp con las chicas del grupo si están viendo bien el PowerPoint con las fotos. Así que si alguno está con la cámara o por mensajito nos pueden corroborar, por favor, si están viendo bien, ¿sí? Ahí estamos. Sí, sí. No, eso aparece siempre porque vivimos en la Patagonia, Nadine. Gracias. Sí, está bien, pero yo además vivo en una chacra con el cable de internet literalmente atado al alambrado. Así genial. Bueno, gracias. A veces me preocupa un poquito más. Ahora yo chequeo. Bien, gracias. Ok, buenísimo. Seguimos, entonces. Bueno, no sabemos entonces si fue amor a primera vista cuando llegaron acá o si ya se conocían de antes y había alguna relación. Esta, sabrán, fue la primera boda doble de la colonia, ya que además de Anne Jones con Edwin Roberts, se casaba Richard Jones, el hermano de Anne, con Hannah Davis, que era una de las hijastras de Eleanor Evans, que vamos a ver en un minuto. Ese casamiento fue en Placid, que en ese momento era de Edwin Roberts, después Placid perteneció a Lewis Jones, y en este momento yo estoy transmitiendo esta conversación con ustedes directamente desde Placid. No en la misma casa donde vivió Lewis Jones con su familia, pero bastante cerca. Y tal cual, sí, mi conexión de internet tiene el cable atado al alambrado. Así que sepan disculpar si a veces se nos va la conexión. Anne Jones y Edwin Roberts estaban
en Gales en un viaje que habían hecho, pero estaban ya prontos a volverse en 1893, cuando sorpresivamente Edwin Roberts falleció a los 55 años. Sin embargo, después de la muerte de Edwin, Anne nunca volvió a la Patagonia. En ese viaje estaban en Gales con 5 de sus hijos. Sin embargo, a pesar de que Anne no volvió, los hijos fueron volviendo a Ulatva uno por uno. Aquí está la foto como un poquitito más ampliada con él, con Edwin. Anne Jones falleció el 22 de mayo de 1913 en Bethesda, Gales, no Bethesda de aquí, y está enterrada junto a su esposo. Y ahora les quiero mencionar a Eleanor Evans, que la había mencionado antes. Eleanor Evans era viuda, tenía 5 hijos, y en Aberdeen en 1862 conoció a Thomas Davis, otro viudo con 4 hijos. Se casaron y viajaron todos a la Patagonia. Cuando llegaron, ella se negó rotundamente a ir al río en el Mary Ellen con todas las otras mujeres y niños, y fueron como familia junto a su esposo. Descansaron la última noche llegando a Rawson bajo un sauce, uno de 3 en el lugar que se llamaría Tairhelligen o 3 sauces. Si los que estuvieron en la charla de Néstor hace algunas semanas, él nos contó que allí justamente había una capilla, y no sé si no habrá sido la primera capilla de Rawson, o por lo menos, bueno, de la zona Tairhelligen, es una capilla que destruyeron o se destruyó en los años 60, 1960. La casa de Eleanor Evans se llamaba Dyffryn Draenog, o Valle Espinoso, y fue la primera casa construida en la colonia, y además era la primera casa que los viajeros veían cuando estaban por desembarcar. Eleanor Evans y Thomas Davis criaron también a uno de los hijos de Robert y Catherine Davis. ¿Se acuerdan de Catherine? O sea, ¿cómo no se van a acordar de Catherine Davis, que está justamente enterrada en Punta Cuevas, ¿no? Cuyos restos se descubrieron hace 20 y pico de años y volvieron a Punta Cuevas para el sesquicentenario. Eleanor Evans es justamente la madre de Thomas John Glan Camwy, de quien les leía un fragmento al principio de nuestra conversación, y él también menciona a las mujeres que junto con su madre se habían negado a viajar al río en el Mary Ellen. Otra de ellas fue Anne Jones, que se había casado después con Edwin Roberts, Betsy, la esposa de John Jones, el de la vaca, y después la señora de Evans y de Thomas, y de Mrs. Thomas. No relacionados, aunque con el mismo apellido, Rachel Evans. David Williams en el Valle Prometido habla extensamente sobre el mito del descubrimiento del riego en el valle que se le atribuye a Aaron Jenkins. Bueno, también Ricardo Iriani habla del tema y Fabio González también han escrito sobre el tema. Todos coinciden que si bien hablamos o se habla del descubrimiento del riego, en realidad lo que se descubrió fue que esta tierra negra, pelada, carente de vegetación, era, una vez regada, tierra muy fértil, es decir, una tierra que originalmente se había considerado como que era de la peor, una vez regada era muy, muy fértil.
Rachel Evans nació el 6 de abril de 1834, cerca de Merthyr Tydfil o en Merthyr Tydfil, y se había casado con Aaron Jenkins el 14 de septiembre de 1860. Cuando se embarcó en el Mimosa tenía 31 años, 2 hijos, Richard, que había nacido en el 61, y James, que había nacido en 1862, y además estaba en avanzado estado de embarazo. El 26 de junio, o sea, antes de que el Mimosa anclara, nació su hija, también llamada Rachel. Este nacimiento tuvo lugar 16 días después de la muerte de su hijo James, que fue uno de los 5 niños que falleció a bordo del Mimosa en el viaje a la Patagonia. Y la niña, Rachel, que nació, lamentablemente falleció a los 3 meses, más o menos, justo cuando estaba también en el viaje que hizo el Mary Ellen, llevando a las mujeres y los niños a caer a Antira al río, y este viaje que debía durar un par de días y que en realidad había durado varias semanas. En 1868, el 11 de abril, nació la segunda hija de Rachel, Arian Wen. David Williams justamente comenta qué curiosa la similitud de este nombre galés con el nombre galés que ellos tenían, o sea, que el nombre galés que se usa para Argentina. El nombre en Gales de Argentina es Arianin, y esta niña se llamó Arian Wen. Quizá representando un reconocimiento de Aren y Rachel a la tierra que los había recibido. Sin embargo, la niña no llegó a vivir 2 meses, y de hecho, unas semanas más tarde, el 15 de julio de 1868, con 35 años, falleció también Rachel. Fíjense entonces qué trágica, ¿no?, su historia. Perdió a uno de sus hijos en el camino hacia acá, nació su hija y la perdió antes de llegar al río, y luego su segunda hija nació aquí, pero vivió unos pocos meses. Aaron tenía 35 años cuando ella falleció, un señor viudo con un hijo de 6 años. Al poco tiempo, Aaron volvió a casarse, tercer matrimonio. Lamentablemente no he encontrado ninguna foto de Rachel Evans. La próxima mujer de la que quiero hablar es Elizabeth Jones, también conocida como Betsy Hughes. Elizabeth Jones era de Llanuwchllyn y tenía 39 años cuando llegó. John, su esposo, con quien se había casado en 1853, tenía 30, pero no gozaba de buena salud. De hecho, el tema de su salud fue la razón principal por la que se unieron al contingente y viajaron con sus 4 hijos de entre 10 años y 18 meses. El bebé más pequeño falleció a los pocos días de llegar, el 6 de agosto. Su hermana, Mabanu Mary, de 4 años, también falleció el 25 de noviembre, y el esposo de Elizabeth Jones falleció el 13 de marzo de 1866. Él, junto con su hermano, eran como los más acostumbrados al manejo de ganado, y se les había encomendado traer las 1000 ovejas que había llegado, de eso se tenían que traer desde Madryn hasta Caerante. Ese trayecto lo tuvieron que realizar con una lluvia torrencial, porque coincidió con la llegada del capitán Murga, y recordarán quizá que se habla de la lluvia del comandante. Y este viaje que hicieron John y su hermano
Fue un viaje agotador en el barro, sin vestimenta adecuada, sin poder dormir por la humedad, sin poder prender fuego, sin víveres. Al tercer día de esta situación, John fue hasta Caer Antir, o hasta el fuerte donde luego estaría Rawson, a buscar víveres, volvió enseguida sin descansar, y de hecho, aparentemente nunca se recuperó de esta odisea y falleció a los pocos meses. Betsy se quedó y crió a sus dos hijos, William John, de 10, y John Samuel, de 2. Según una carta de 1872 que ella escribió a su familia en Gales, en ese momento, en 1872, tenía 13 vacas, 3 caballos y 3 yeguas. Estaba muy conforme con el lugar, aunque se queja de que podría haber un poco más de gente. Falleció en su chacra Bunting en septiembre de 1894 y según nos cuenta el Dravot, una numerosa concurrencia despidió sus restos en Moría. En 1914, cuando se estaban organizando los festejos del jubileo, el Dravot publicó una lista de quienes habían sido los primeros, los que habían participado de este contingente, y en esta lista aparecen estas mujeres que viajaron solas. No es mucho lo que sabemos de cada una, pero les quiero contar un poquito de ellas. Grace Roberts venía de Llandegaer-Avon. Tenía 25 años cuando vino, se casó con James Perry Rees, que era un constructor y fue el que construyó la primera capilla en Rawson. Se casaron en 1868 y tuvo 7 hijos. Se instalaron en la margen sur del río, en la chacra que se llamaba Reesford, o vivienda, alojamiento de los Rees. Era muy aficionada a la lectura y tenía una pequeña biblioteca en su casa. Y en una ocasión, Ariel Lloyd nos contaba que solía prestar sus libros, ya que tenía esta pequeña biblioteca, pero cuando uno le devolvía el libro, ella siempre le hacía preguntas como para asegurarse de que quien había retirado el libro lo había leído. Está enterrada en Moría, falleció el 7 de agosto de 1915, cuando visitaba en la casa de Richard Berwin y Elizabeth Pritchard, que eran sus consuegros, ya que su hijo Llewellyn se había casado con una de las hijas de Richard Berwin y de Elizabeth Pritchard. También otra de las mujeres que había venido solas era Elizabeth Roberts, que era de Bangor. A los 19 años había venido. El 29 de enero de 1866 se casó en Rawson con John Moelwyn Roberts de Festiniog. Él tenía 20 años. El pastor de su boda fue Abraham Matthews y tuvieron 3 hijos, Margaret Ann, Mary Ann Roberts y John Roberts. Sin embargo, la familia abandonó la colonia y se radicaron luego en Santa Fe. Mary Ann John era de Aberdare y tenía 24 años cuando vino a Blackburn. En 1866, en marzo de 1866, se casa con John Humphreys de Ganfluet, cerca de Dolgellau. Pero aparentemente volvieron a Gales, o por lo menos sabemos que él volvió a Gales. Catherine Hughes era de Penbedu o Birkenhead, tenía 24 años cuando viajó y se casó con Joshua Jones de Cumanum el 8 de junio de 1867 en Madrid. Él tenía 22 años cuando llegaron. Elizabeth Pritchard
no está muy claro si era de Holyhead, Cardiff o de Bangor. Tenía 20 años cuando llegó. Tenía 20 años cuando llegó y se casó el 30 de marzo de 1866 con Thomas Pennant Evans, que se lo conocía como Tommy Dimmoll, que había sido uno de los tripulantes en el Mimosa. Sin embargo, él murió en el naufragio del Denby en febrero de 1868. Se casó luego con Richard Jones Berwin y tuvieron 13 hijos. Aquí tenemos una foto de ellos. Hace unos años, en 2015, hubo una conferencia en Gales como celebratoria del sesquicentenario y hubo una persona que hizo una exposición sobre Richard Berwin. Habló 20 minutos sobre Richard Berwin. Y de Elizabeth Pritchard solo dijo que se había casado, que Richard Berwin se había casado con ella, y que además él había criado también a los 2 hijos de Tommy Dimmoll. Tuve que realmente contenerme cuando fue esa conferencia para decir que, bueno, que Elizabeth Pritchard había hecho mucho más que merecer solamente un renglón en esa conferencia. La otra persona que vino sola es Anne Jones, oriunda de Bethesda. El 5 de febrero de 1866 se casó a los 24 años con Ruther Hughes, que había venido con su esposa y con una hija de 18 años y un hijo de 5. Sarah, la esposa de Ruther Hughes, había fallecido el 9 de noviembre de 1865, bueno, luego de enviudar, él se casó con Anne Jones. Ella volvió a casarse, con Ruther Hughes tuvieron 6 hijos. Luego, cuando ella enviudó, volvió a casarse con un vecino de apellido Watkins. Esta información se la agradezco a Oscar, que no sé si me estás escuchando, Oscar, muchas gracias por toda la información, descendiente de Anne Jones y de Ruther. Ruther es famoso, no sé si famoso es la palabra exacta, pero una de las historias famosas del Mimosa es que en un momento había como una epidemia de piojos y el capitán del Mimosa había querido cortarle el pelo a todos los niños y Ruther Hughes se había negado rotundamente a que le cortaran el pelo a su hija. También era una persona que había trabajado en aspectos de farmacia, en una farmacia, o había trabajado en farmacia, así que tenía ciertos conocimientos médicos y en partos, y se contaba con él para esas ocasiones. Hasta acá he hablado de mujeres que si bien o habían venido en el Mimosa o tenían una relación así desde el principio del viaje, ¿no? De acá para adelante son algunas mujeres que han dejado su marca de alguna manera en nuestra historia. La primera es Mary Humphries, que no solo es importante porque fue la primera niña que nació en Patagonia. Ella, como les decía antes, es hija de Morris Humphries y de Elizabeth Harriet Adams, y nació el 10 de agosto de 1865. A los 17 años, o sea, no vale la pena que les cuente la historia de la Loma María, que no es el conito,
todos saben que, bueno, que Morris Humphries estaba en la zona de la Loma María, y cuando le informaron que había nacido su hija, y nombraron esa zona Llyn Mary, que es las Lomas de María, porque es como una zona de varias sierras, ¿no? María a los 17 años se casó con Robert Abner Davis, de Dalwyth Ellen, que había llegado a la colonia en 1882, y tuvieron 11 hijos. Ariel Lloyd nos cuenta que en su labor de partera debe haber recibido a unos 3.000 niños. Albina Zampini nos cuenta que en tiempos de la inundación de 1899, Mary venía con su bote desde las chacras para prestar atención a quienes la necesitaban en el parto. Fue una entusiasta promotora de la construcción del hospital regional y encabezó la primera comisión directiva en su apoyo. Murió el 31 de marzo de 1928 y justamente, con mucha justicia, se decidió hace menos de un año, supongo, que el nuevo hospital de Trelew llevaría su nombre cuando se inaugure, ¿no? Mabanoy Riffett Jones era hija de Ellen Griffith y de Lewis Jones. Les conté, Mabanoy nació en Gales en 1866, cuando su mamá había seguido camino hacia Gales, y llegó a Chubut en 1870. Se casó con Florida Piwan, que era unos años mayor que ella, el 6 de junio de 1895, en una boda apadrinada por el gobernador Fontana. En una boda que apadrinó el gobernador Fontana. Tenía 43 años cuando enviudó en el incidente que, bueno, todos conocemos, cuando Florida Piwan fue asesinado en Arroyo Pescado por delincuentes que pueden o no haber estado relacionados con Butch Cassidy, pero bueno, eso será una charla para Marcelo Gavirati. Tenía 43 años cuando enviudó. Quedó sola con 6 hijos, y luego se casó con Thomas Lewis, también viudo y padre de 6 hijos. Con él vivió en Brinclún, y a su fallecimiento fue a vivir con su madre en Trelew, después vivió en Esquel, y falleció en Gaiman, donde vivía en casa de su hija Mayr. Murió en 1965. Hay aquí, sí, esta es otra foto que también le tengo que agradecer a Fabio. Esta foto está en el museo de Gaiman, es el tocado de novia de su casamiento con Florida Piwan. Y aquí estamos con su mamá, Ellen Griffith, ¿no? No puedo hablar de las mujeres sin hablar de Lynette Morgan, que en todas las instancias se habla de que ella nació en la bahía de Vizcaya el 20 de marzo de 1870, pero yo siempre digo, una madre dio a luz en la bahía de Vizcaya en 1870. Ellen Griffith dio a luz en la bahía de Vizcaya en 1870, justamente en un barco, irónicamente, que se llamaba Mabanoy, el nombre de su hija mayor. En una conferencia no hace mucho, Wyn James, que es un historiador muy reconocido en Gales,
habló de Lynette Morgan como una de las principales figuras del romanticismo en Gales del principio del siglo XX. O sea que ha dejado una marca importante en el mundo de la literatura, pero además inició una escuela para niñas en Trelew en 1891, promovió la creación de la escuela intermedia de Gaiman, que es hoy el Colegio Camui, el primer establecimiento postprimario del sur argentino. Además, en ausencia de su padre, se hizo cargo de la publicación del Dragot, y falleció en 1938, el 29 de diciembre de 1938. Hay algunas mujeres que voy a mencionar mucho más cercanas históricamente a nuestra historia, a nuestro momento histórico. Sí, antes quería mostrarles esta foto que me resulta aquí está el Lynette Morgan con Michael D. Jones y Anne Lloyd, o sea que ellos son los suegros de la hermana de Lynette Morgan, ¿no? O sea que se ve que en una visita. Bueno, les contaba, sigo mencionando solo algunas mujeres más cercanas a nuestra historia. Irma Houston Jones, por ejemplo, que fue la primera mujer que ganó el sillón bárdico en la Patagonia, además de todas las de su obra poética tan maravillosa. Evelyn Roberts, que fue quien tradujo la obra de Abraham Matthews. Y quiero terminar con alguien que no necesita presentación, T.G. Roberts, que además siempre me apoyó en todas mis investigaciones relacionadas con la vida galesa en la Patagonia. En esta mancha atrás estoy yo, pero no soy la protagonista de esto, es ella. Por eso, bueno, quería terminar justamente con ella. Simplemente acá voy a hacer pasar las casi 50 mujeres de distintas edades que vinieron en el Mimosa. Ojalá supiera algo de cada una de ellas. Lamentablemente no es el caso. Pero creo que, bueno, merecen ser nombradas. Ahí estamos. Muchas gracias. Dios Amaur. Bueno, muchas gracias, Nadine. Nadine, lo que les voy a pedir, entonces, salimos del PowerPoint y abrimos la cámara. Te cuento que no hay preguntas. Bueno, mejor ahí así. me está pasando Marce. En realidad yo entiendo que es que nos contaste tanta información, ahí estamos, tanta información que nos quedamos anonadados. De todas maneras, ahí Marce está chequeando, y te quiero decir que hay gente de Bariloche, Ushuaia, Rawson, hay de la cordillera, que no sé de qué localidad, muchísima gente descendiente de galeses y muchos amigos. A todos los que han estado escuchando les cuento que esta charla va a estar dentro de unos días por YouTube en AGP Chubut. Busquen AGP Chubut, ahí van a encontrar no solamente esta charla de Nadine, sino todas las anteriores que hemos dado en este ciclo de charlas. Y bien, quedamos, esperen que chequeamos un segundo, porque creo que eran todas felicitaciones. Mira. Tengo una que hizo Mercedes cuando había iniciado con su charla Nadine, y ella preguntaba a Mercedes en qué año nació Ellen Griffiths. Ellen Griffiths, ¿en qué año? Ay, cuando me preguntan sobre los años, viste, me confundo. No hay, porque
10 de mayo de 1840 nació Ellen Griffiths. Qué grande, se la respondiste. Y acá tenemos otra pregunta de Alejandra. Mirá qué buena pregunta. Dice, si se sabe algo de la motivación de las mujeres solas tan jóvenes que vinieron en el barco. A ver, concreto, creo que no. Si uno piensa quizá en la situación económica de ese momento, alguna quizá haya venido como ayuda doméstica de alguna de las familias, y los haya acompañado a alguna de las familias. No sé, por otro lado, yo, no sé, pienso en deseos de aventura, deseos de mejorar la calidad de vida. Sería muy bueno saberlo, pero específicamente yo no tengo datos concretos. O sea, en algún momento he tenido así como cierta fantasía de decir, bueno, me gustaría tomarme un año para ir a Gales e investigar la vida de cada una de estas mujeres antes de que salieran de Gales, ¿no? No creo que logre realizarlo, pero bueno. ¿Por qué no? Marce, ¿Por qué no? Acá tengo una pregunta de, a ver, de Ángeles Mesa, que dice, ¿qué se sabe de Martha Price? Yo personalmente, específicamente, no sé nada, pero estoy abierta a que me cuenten cosas. Ok. Bien. Yo tengo una podríamos pregunta. hacer un llamado a la solidaridad, chicos, que todos los que tengan información... hay una página en Facebook, que es una página que creé yo, que se llama Las Mujeres del Mimosa. Mi idea original era que, bueno, que si alguien tenía fotos de alguna de las mujeres de Mimosa, que las subiera para poder compartirlas. Así que no ha sido muy exitosa en ese sentido, pero bueno, no pierdo las esperanzas tampoco. Así que la buscan en Facebook, bueno, Las Mujeres del Mimosa, y si tienen alguna información podemos compartirla. Hay gente desde Ushuaia también escuchando, Nadine, y no sé si tenés alguna otra pregunta, Marce. Tengo una pregunta, esta es una pregunta mía. Si mal no recuerdo, Lynette Morgan fue la hija de Lewis Jones. Lynette Morgan, sí, hija de Lewis Jones. Lewis Jones y de Ellen Griffiths. Perfecto. Y bueno, mi pregunta es, ¿por qué en el nombre vemos como su apellido, al menos como la conocemos hoy en día, Morgan y no Jones? Morgan es nacida en el mar, ¿no? Okay. Así que esa es una de las razones. Yo no sé si no hay alguna otra razón. Quizá no sé si Lynette o Fabio están acá escuchando. Morganet dice Catherine Morris en el... Lynette reingresó no sé exactamente qué... por ahí quizá Catherine Morris nos pueda ampliar. Tradicionalmente se habla de Lynette Morgan como porque nació en el mar, ¿no? Pero no sé si es exactamente el caso. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos a todos, les contamos, realmente tuvimos récord de audiencia, estuvimos en alrededor de 90 personas todo el tiempo,
ahora bajó en 2, creo que estábamos en 80 y algo, 89, si no me equivoco, 87, y hay gente de Uruguay también, creo que ya lo dije. Y les cuento que para toda la gente de la colectividad y los amigos de la colectividad galesa, la próxima semana vamos a tener la charla de Nelsis Jones, que está por allí, con historias invisibles. Así como Nadine trajo a la visibilidad a las mujeres de la historia, y también esto de poner arriba de la mesa es qué poco vistas estaban, y qué poco nombradas y qué poco reconocidas. Bueno, en el CIS va a traer una cuestión ya no tanto de mujeres, pero desde las familias, cuáles eran esas cosas de las que a veces se hablaba poco, y que muchas veces decimos, ¿no? Qué callados, pareciera que está todo bien, y de repente cuánta cosa hay detrás de cada una de las culturas. Así que los invitamos el próximo domingo, y pediría un fuertísimo aplauso para Nadine, muchas felicitaciones. Perdón que te voy a interrumpir. Dale, a ver. No quiero que se nos escape ninguna preguntita. Gracias, Alejandra, que ahí nos apuntó que teníamos una pregunta pendiente de Damián. Esta pregunta es para Nadine. Mira. Ay, sí. A ver. Lo conozco a Damián, por eso. A ver. Ay, se nos había pasado. Se nos pasó. Puede fallar. Esta vez la proporción de hombres en Gales en ese momento. A ver si escuchan bien. Interesante. Fíjate que la voy a buscar. Es interesante averiguar eso, ¿no? Si era... Sí, no, pero yo no creo que haya sido tan difícil, no creo que haya sido una proporción tan alta que haya implicado que las mujeres hayan decidido salir de Gales para venir a Patagonia. De hecho, viniendo a la Patagonia la proporción iba a ser mucho menor. Claro. Pero sí, eran épocas duras para los hombres en las minas, eso seguro. Eso seguro. Bien, hay gente de Buenos Aires, y entonces queda así, queda la invitación, los invitamos a abrir micrófonos y aplaudir fuertemente a Nadine y agradecer, y dentro de unos días va a estar ya en AGP. ¿Sí? Un aplauso. Gracias. Bravo para ustedes que escucharon, bancaron hasta el final. No, estuvo realmente atrapante la charla. Y la verdad que en un día tan simbólico como el Día Mundial del Turismo... Me alegro de haberlo pasado con ustedes. Sí, y acá estamos sosteniendo una inesperada situación, y de hecho creo que los deseos fervientes son de que estas cosas acorten un poco el tiempo de la espera y de volver a vivir de lo que nos gusta, ¿no? Así que les mando un beso grande. No quiero nombrar uno por uno, pero hay muchísima gente a la que quiero en la sala. Así que les mando un beso. Doris, un abrazo enorme. Yo les digo que estoy rodeada de 3 gatos y un perro, y estaba durante todo el tiempo pensando en qué momento va a salir uno o ladrar el otro, y se portaron todos perfectamente. Genial. Ha sido un éxito en ese sentido. No ladró. Gracias. Les mandamos un beso, y les cuento cuál es la tradición. A la cuenta de 3 los hago desaparecer. Así que 3, 2, 1. Nos fuimos. Gracias. Adiós. Gracias. Bueno. ¿No? Que había. Mira, ahí siguen. Bien, muy bien. Mira, sigue. Descendiente. Madre. Hola, mis queridas hijas. Marce.
Hola, Lo. Che, No sigue te grabando veo, esto, Lo. bueno. Hola, hola. ¿Dónde estás, Lo? No te veo, Lo. A ver. ¿Dónde estás, Lo? Uy, qué oscuridad. Sigue. ¿Sí? Pero no la veo a Lorena. No. ¿Quién es esa señora? Ahí, Lorena, poné tu Acá me video. ve muy lindo. Bueno, qué placer ver tanta gente. Mirá, se queda. Ahí está Lore. Lore, Hola, amiga. Hola. estuvo- ¿Cómo me va? gustó. Me gustó. ¿Por qué antes conseguía nombres tan rápido y ahora no hay? Che, seguimos. Podés ir cuando quieras.